iniciando a grabar, esperen un momento, ya inició a grabar, excelente. Listo, entonces, bueno, voy a hacer, ya que pues no lo hice con ustedes, ya que ustedes no asistieron el día de ayer, no pudieron asistir, no hay problema por ello. Voy a hacer un pequeño quiz, que me quito acá para que no vean las respuestas. Un pequeño quiz para tener conocimiento de qué tanto concepto o dominio del concepto que dimos explicación el miércoles tienen de acuerdo pues a lo que es bases de datos, ¿listo? Para ello pues les voy a compartir un enlace aquí por el chat para que puedan ustedes ingresar, ¿listo? Aquí copiar, tan, http, listo, ahí ingresan a ese enlace y lo que van a hacer es colocar creo que un nombre, les pido un nombre y le dan ingresar, ¿listo? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es pues hacer una pequeña encuesta de 5 preguntas que tienen que ver relacionadas con lo que es bases de datos. ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un sistema manejador de base de datos? ¿Qué es SQL? Y con ello pues tener, o bueno, ellos tener conocimiento de qué tanto concepto tienen, ¿listo? Ya hay 2 personas, Laura y Cristian, Dani, ya hay 3, excelente, muchas gracias chicos. Y ya vemos 2, 4, 3, 6, 9, 10, 11, entonces espero pues que todos se puedan conectar, porfa. Aquí nuevamente les vuelvo a enviar el enlace por si no lo han podido ver, ¿listo? Y, espérame, ya lo vuelvo a enviar, ahora sí. Ahí pueden dar clic e ingresan de una a lo que es el quiz, ¿listo? Ya hay 4 personas, 5 personas, muchas gracias chicos. Faltan lo que son 6 personas, listo, ya 8 personas, muy bien. Aquí hacen falta 3 si no estoy mal. Para que puedan ingresar. Ah, bueno, Juan creo que está 2 veces. Le faltan creo que 2. José, Jason, Kevin, Laura, Cristian, Dani, Juan, John. Bueno, si está Jason, listo. Bueno, igualmente pueden ingresar una vez ya haya iniciado pues ese quiz, listo. Entonces vamos a, sin más preámbulos, vamos a darle inicio al quiz para que ustedes inicien a contestar las preguntas, listo. Ahí va contando, yo de aquí voy a poder ver el progreso que llevan. Listo, ya les debería aparecer la primera pregunta. Excelente, Cristian. Muy bien, Laura. Excelente, Dani. Excelente, José. Excelente, Kevin. Excelente, Jason. Excelente, Cristian. Excelente. Muy bien, Laura. Muy bien. Muy bien, Dani. Excelente, chicos. Van muy bien. Muy bien, Cristian. Muy bien, Kevin. Muy bien, Dani. Bien, José. Bien. Jason, Juan. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Van muy bien. Excelente, Kevin, Dani, Cristian, Laura. Ya hace falta solo 2 preguntas, si no estoy mal, y ya terminamos. ¿Listo? Muy bien, Jason. Muy bien, José. Excelente, Juan. Tranquilo, ahí va, John, no hay problema.
Profe, a mí se me cerró. Sí, creo que tú ya terminaste, ¿verdad? No sé, profe, pues se me cerró. Pues aquí yo ya veo que ya terminaste el quiz, si no estoy mal. O si quieres vuelve a ingresar, creo que ahí te deja volver a seguir la encuesta, el quiz. Listo. Ah, bueno, creo que ingresaste nuevamente. Vale. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Listo, muy bien, muy bien. Listo. Aquí. Esperemos un momentico que Laura termina, chicos, y ya revisamos los puntos y damos retroalimentación de acerca de las respuestas. ¿Listo? Muy bien. Listo, a finalizar, porque hay una persona que no ha iniciado. ¿Listo? Entonces, felicidades a Kevin, tercer puesto, Dani, segundo puesto y Cristian, primer puesto. Excelente, chicos. Tienen buen dominio de los conceptos. Aquí, pues, los otros compañeros que terminaron igualmente, felicidades a ellos. Y ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación de acuerdo, pues, a las preguntas. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, teníamos como primera pregunta, bueno, algunas preguntas salían en desorden. ¿Qué es una base de datos? Recordemos nosotros que en el día miércoles nosotros hablábamos de que una base de datos es básicamente un conjunto de mucha información, un conjunto de información de una determinada área, un determinado contexto, ¿listo? Datos sin organizar, no. Una base de datos debe ser pues un conjunto de información que me permita a mí saber dónde está la información que yo requiero, ¿listo? Segundo punto, ¿qué es SQL? Recordemos pues que SQL es básicamente un lenguaje de consulta lenguaje estructurado de consulta, perdón. Y este lenguaje es como tal diseñado, o bueno, para administrar y recuperar la información. Con administrar básicamente estamos hablando de insertar datos, de eliminar datos, de actualizar datos, de extraer información o leer información. ¿Listo? Entonces, un lenguaje, SQL es un lenguaje diseñado para administrar y recuperar datos. También pues traducido lenguaje estructurado de consulta. Tercer punto, ¿qué es un sistema gestor de bases de datos? SGBD o SMBD. SGBD hace referencia al sistema gestor de base de datos o SMBD hace referencia al sistema manejador. Hay veces que lo llaman gestor o manejador, ¿listo? Ya en inglés recordemos que es otra sigla. Un sistema manejador de base de datos o gestor de base de datos básicamente es un software que me permite a mí gestionar las bases de datos. Me permite pues actualizar la información, poder organizar esa información, poder realizar consultas y todo ello, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre una base de datos y un sistema gestor de bases de datos? Es que la base de datos, pues, como ya habíamos revisado anteriormente, es la información y el sistema manejador es el que me permite a mí manejar esa información. ¿Listo? Y por último, la pregunta, ¿las bases de datos relacionales permiten? Recordemos que en las bases de datos relacionales básicamente es una representación del mundo en cuanto a las relaciones que te tiene. Por ejemplo, que debemos tener en un lado una universidad y esa universidad tiene 10 estudiantes o tiene 10 carreras, ¿listo?
lo que nos permiten las bases de datos relacionales es crear esa universidad en una única universidad y crear esas 10 cursos o 10 carreras. En cuanto a las bases de datos no relacionales, se crea redundancia en los datos. O sea, por cada carrera que tenga, voy a tener que crear una universidad. Y básicamente eso es lo que nos permiten las bases de datos, evitar la redundancia de información. ¿Listo? Segmentar como tal lo que son la información que se repite y de esta manera poder optimizar una base de datos. ¿Listo? Bueno, aquí me salí, pero pues ya habíamos terminado con la pregunta número 5. Entonces, una vez visto pues los resultados, veo que están pues bien como tal en conceptos, no hay pues una gran brecha de desconocimiento. Entonces, ya tenemos nosotros claro que es una base de datos, un sistema manejador de base de datos. En este caso, ya tuvimos pues que haber instalado lo que es este software de SAM, que me permite a mí iniciar los servicios de Apache y MySQL. Lo que vamos a hacer es, primeramente, iniciar SAM. Vimos por aquí SAM. Y nos va a mandar por aquí a abrir este programita de color naranjita, SAM Control. ¿Por qué SAM Control? Porque, digamos, a mí me permite jugar o inicializar estos procesos y detenerlos cuando yo quiera. A comparación de que si nosotros instalamos MySQL en nuestra máquina, así como así, ese servicio va a estar ejecutándose a toda hora. ¿Y por qué es mejor tenerlo activo e inactivo? La primera razón es porque hay personas pues, que tienen máquinas con bajos recursos y no es recomendable pues, tener ese servicio a toda hora ejecutándose sin la necesidad o sin estar utilizándolo. ¿Listo? En este caso, pues para ello pues, les pedí que instalaran SAM para que ustedes puedan controlar cuándo inicializarlo, cuándo detenerlo. De lo contrario, pues iban a tener allí este proceso y en su equipo pues iban a estar corriendo otro proceso y iban a ocupar memoria RAM. Por lo cual van a tener menos capacidad de abrir programas. Por otro lado, aparte del sistema gestor de bases de datos MySQL, tenemos lo que es SQL Server, Oracle, y estos inclusive son un poquito más pesados que lo que es MySQL. Entonces, por esta razón, vamos a trabajar en estos momentos con MySQL. Ya más adelante, si se da el caso, les doy unas pequeñas explicaciones de cómo trabajar en SQL Server y Oracle Database. Pero pues como habíamos visto en el video el día miércoles, cuando ustedes entienden o aprenden como tal el lenguaje SQL, ustedes van a tener la capacidad de poder interactuar con cualquier base de datos relacional, ya sea cualquier base de datos realizada pues, en un sistema de gestor de base de datos relacional. En este caso, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle Database, básicamente son las mismas sentencias que se ejecutan aquí que las que se van a ejecutar en dichos sistemas manejadores de bases de datos. ¿Listo? Pues con que aprendan la sintaxis de uno van a poder jugar con los demás. Ya puede que, por ejemplo, en lo que es SQL Server y Oracle, tengan algunas funcionalidades externas, pero digamos que no van de tanto de la mano de la inserción de datos o crear bases de datos ni nada de eso, sino en cuestión de seguridad o en cuestión como tal a retornar un valor que en MySQL se retorna una fecha se retorna primero el año, luego el mes y luego el día. Puede que en Oracle sea diferente, puede que primero retorne el día, luego el mes y luego el año, ¿listo? Son cositas como esas, muy, muy básicas, pero pues también pueden tener un poquito más de funciones, por ejemplo, en cuestión de seguridad. En cuestión de seguridad, Oracle y SQL Server son mucho más apetecidos y esto pues con el fin de que es un sistema manejador de base de datos con fines empresariales. Obviamente, pues por ser por fines empresariales son como tal la mayoría de veces si quieren obtener una versión pues con bastante seguridad hay que pagar, no es gratis como tal. A comparación de MySQL pues nos proporciona una herramienta para crear bases de datos de manera gratuita. ¿Listo? En ese orden de ideas ya hablamos, hay que iniciar SAM, iniciamos los servicios de Apache y MySQL,
Y vamos a hacer el primer ejercicio desde PHP Entonces, para ello, nosotros vamos a ingresar a un navegador y vamos a escribir localhost. Y les voy a dejar aquí en el chat cómo pueden ingresar a localhost. Obviamente, pues tienen que tener iniciados ya los procesos de Apache y MySQL, y luego ingresan a localhost y les va a aparecer algo como esto, ¿listo? Una interfaz parecida a esta. Cuando estén dentro o en esta parte, ustedes van a ir a un botoncito que dice acá PHP listo. Cuando ingresan allí, van a poder ingresar a esta interfaz que me permite a mí gestionar como tal la base de datos de una mejor manera, de una manera pues automatizada, por decirlo de esa forma. Bueno, lo cerré. Ya estamos aquí. Entonces vamos a hacer como tal el primer ejercicio. El primer ejercicio es el siguiente. Es crear una base de datos desde PHP Lo primero pues que quisiera que ustedes hicieran es lo siguiente. Que habilitaran este botoncito de acá que dice consola. Que le den clic y que se despliegue y que les quede de esta manera. ¿Por qué esto? Porque mediante esta consola yo voy a poder ver qué comandos se están ejecutando a la hora de creación de una tabla, a la hora de creación pues de un dato y cosas como estas. En este caso, no se va a mostrar como tal la sintaxis para crear una base de datos, pero se las voy a enseñar seguidamente, ¿listo? Entonces, para crear una base de datos, por aquí alguien. Sí, José. Profe, me perdí en el pedazo del ingreso a PHP. Listo, entonces ya iniciaste SAM, ¿sí? Sí, Ya iniciaste los servicios, Apache y MySQL, le diste Start. sí. Listo, ya están en verdecito. Entonces, ahora lo que vas a hacer es irte al navegador y abrir pues esta página que yo les envío por aquí por el chat. Ok. Localhost. Listo, puedes colocar localhost, nada más. Y te debe mandar a esta interfaz, ¿correcto? Listo. Listo, ahora le vas a dar clic por aquí en la parte de arriba que dice PHP y ya estamos en esta interfaz. Listo. Excelente. Aquí en la parte inferior vas a darle clic donde dice consola para que nosotros podamos ver los comandos que se están ejecutando. ¿Listo? Listo. Listo, excelente. Ya vamos bien. Entonces, ahora para nosotros crear una base de datos desde aquí, lo que vamos a hacer es, en la parte superior derecha donde está este loguito de PHP este banner de PHP hay un botoncito que dice Nueva. Si yo doy clic en Nueva, me va a enviar a esta interfaz que dice bases de datos, crear bases de datos. Lo que yo tengo que hacer es colocar el nombre de mi base de datos. ¿Listo? En este caso voy a colocar prueba H. ¿Listo? Esto pues lo pueden ustedes colocar pues de acuerdo a cómo quieran llamar su base de datos. Recordemos pues que en la sesión del día miércoles les había comentado de que podían ustedes aquí en el modelo relacional poner arribita el nombre de cómo quisieran o cómo quieren que se llame su base de datos. En este caso voy a colocar aquí que mi base de datos se llama prueba H. Listo, para ya tenerlo en cuenta. Entonces ya tengo aquí mi nombre de la base de datos y yo le voy a dar crear. Listo. Cuando yo le doy crear, ya vemos por aquí en la parte izquierda donde están todas esas bases de datos, vemos que hay una que se llama prueba ATSI, que fue la que acabo de crear. Y es así tan sencillo de crear una base de datos hoy día. ¿Listo? Esto pues nos lo proporcionan PHP de una manera pues de interfaz para crear una base de datos pues relativamente fácil. Sí, Kevin y José. Sí, profe, buenos días. Buenos días, Kevin. Yo que usted cuando le dio crear para la base de datos, al lado tenía una opción diferente. Acá me sale algo diferente y que latín, sí, usted tiene como otra cosa. Listo, Hay que cambiar. listo. Gracias, Kevin. Entonces, aquí en esta parte básicamente es como tal, como una, digamos, una tablita de caracteres. Si yo, por ejemplo, voy y escojo algo por acá, creo que latín acepta la ñ.
Si yo escojo algo por aquí, no sé, algo diferente, cuando yo cree mi base de datos y esté insertando datos y yo coloque una ñ, me va a aparecer un garabato. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan elegir UTF-8, aquí dice UTF-8 por acá, y si les sale por aquí General CI, si les sale así o algo parecido que diga UTF-8 General CI, lo pueden dejar así, o pueden elegir la que dice UTF-8 Spanish. UTF-8 Spanish. Y cuando ustedes creen su base de datos, estén insertando datos, cuando ingresen una ñ, les va a aparecer correctamente la ñ, ¿listo? Recordemos pues que ahí, por ejemplo, en Estados Unidos no se maneja la ñ, y es alguna de estas razones por las que cuando elegimos pues digamos que otra tablita de caracteres, no se nos genera la ñ, sino unos garabatos. Entonces, allí creo que el latín, si no estoy mal, el que me dices tú, creo que también acepta la ñ. Pero pues, por recomendación, que elijas por aquí una que dice UTF-8, que diga Spanish, ¿listo? UTF-8 Spanish. Por aquí está. Spanish ahí. Le das crear y ya tienes tu base de datos, ¿listo? Entonces, para que tengan... Ok, profe, gracias. Para que conozcan allí, cuando ustedes estén insertando datos y vean un poco de caracteres y ustedes estén viendo caracteres raros, el problemilla está como tal en esta apartado de acá, en esta tablita de caracteres, ¿listo? Excelente, entonces ya aquí tenemos nuestra base de datos, ya la creamos. Y como les comentaba, esto pues lo proporciona PHP-MyAdmin para crear una base de datos relativamente muy fácil. Pero internamente lo que se ejecutó fue lo siguiente. Desde consola voy a mostrarles qué fue lo que se ejecutó. Lo que se ejecutó fue este comando, create database, y el nombre de la base de datos, prueba ATSI, y en este caso le voy a colocar 0. Cuando yo presione control enter, se va a crear una base de datos llamada prueba ATSI 0. Recordemos que la que creé anteriormente no tenía ningún número. Si yo doy control enter, veo por aquí que dice MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 columnas, la consulta en tal parte. Es decir, esta consulta se ejecutó correctamente. En este caso yo no veo la base de datos acá. ¿Por qué? Porque no se recarga automáticamente cuando yo lo hago desde consola, entonces yo tengo que recargarlo manual. Yo doy clic por aquí en esta partecita o en este iconcito verde, y cuando le doy clic voy por aquí abajito y veo mi base de datos, magia, prueba ATSI 0. ¿Listo? O sea que internamente lo que se ejecuta es este comando, create database prueba ATSI. Pero pues hoy día ya desde PHP-MyAdmin yo tan solo puedo ir aquí a nueva, poner el nombre y voilà, sale toda la magia, listo. Ya ahorita les doy una pequeña recomendación o les comento qué es mejor hacer, listo. Entonces, entendido hasta ahí, chicos. ¿Vamos bien? Kevin, ¿todavía tienes la manita alzada? Listo, Kevin. Listo, chicos. Sí, profe, Bueno, por mi parte vamos bien. excelente, Aquí los excelente, compañeros. Jason, qué pena. Listo, chicos, pues que le quería hacer otra recomendación. El día miércoles pues también se las hice. ¿Cuál es la idea? La idea pues es que ustedes me puedan como tal decir sí, entendido, o bueno, entendido hasta ahí, o tengo tal pregunta, tal duda, que no pues se queden como tal callados. Recordemos pues que ya llevamos 6 meses y de ahora en adelante pues quisiera como tal que ustedes interactuaran un poquito más. Si tienen dudas lo pueden hacer con toda la libertad del mundo. Nadie nació aprendido, ¿listo? ¿Y por qué pues les comento de que puedan interactuar? Porque ya estamos entrando en materia lo que es la programación. Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan como tal esto, que básicamente por lo que ustedes escribieron, yo creería, desde mi perspectiva, que ustedes se escribieron al tecnólogo por esta misma razón, o sea, por aprender como tal a programar, por aprender a crear bases de datos y por aprender a crear sistemas. Por lo cual, pues me interesa es el aprendizaje. No me interesa pues yo estar aquí explicándoles y que de pronto no entiendan. Si no entienden, con mucho gusto, yo les trato de enseñar de una mejor manera. Listo. Ya ese paréntesis quería darles a conocer. Entonces, ya nosotros creamos una base de datos. Vamos a hacer un recorderis nuevamente, que no hace falta. No hace falta, o pues, mejor repetir y que se entienda mucho mejor. Entonces,
Ya para crear una base de datos desde PHPMyAdmin, lo que yo tengo que hacer es dar clic donde dice nueva, aquí en la parte superior izquierda, colocar mi nombre de la base de datos y darle crear. Seguido de eso ya puedo visualizar mi base de datos aquí creada. Y como vemos, básicamente lo que se ejecuta al momento de yo dar crear es este comando. ¿Listo? Create database prueba ATSI. Crear base de datos llamada prueba ATSI 0. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio desde MySQL Workbench. Y vamos a ver que allí sí nos muestra como tal el comando que se va a ejecutar para crear esa base de datos. Ya tenemos aquí MySQL Workbench. En el video pues, que yo le pasé en el grupo, les di a conocer como tal cómo ustedes podían conectar o hacer esa conexión de MySQL para que podamos ver estas mismas bases de datos. En este orden de ideas, vemos por aquí en SAM que el servicio de MySQL está corriendo en el puerto 3306, que básicamente es el puerto por defecto para la base de datos MySQL. Yo lo doy aquí en más, yo coloco un nombre y aquí ya está configurado correctamente, solo le digo OK y ya tengo mi conexión localhost, ¿listo? El nombre que ustedes le coloquen allí es el nombre que va a aparecer acá, en este caso yo le coloqué localhost. Yo doy doble clic y voy a poder ingresar a este panel de administración, básicamente, por decirlo de esa manera. Entonces, ya estando aquí, yo voy a ir a un apartado que dice por aquí, en la parte izquierda, donde está esto en Navigator, donde está Server Status, Instance, Performance. Aquí en la parte de abajito hay una opción, o bueno, una pestañita que dice Schemas, que básicamente Schemas pues traduce a estructuras, ¿listo? O esquemas, si no estoy mal. Aquí yo voy a poder visualizar mis bases de datos, las mismas que yo tengo desde PHPMyAdmin, ya que estoy conectado al mismo servicio. Sí, cuéntame, Juan. Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir desde la conexión de MySQL WordPress con Listo, correcto. PHPMyAdmin? Listo, entonces estamos acá. La conexión de MySQL Workbench, ¿listo? PHPMyAdmin, pues es otro sistema que nos permite a nosotros interactuar con la base de datos. ¿Listo? Y básicamente el servicio al cual se conecta PHPMyAdmin a este servicio que se está ejecutando acá, MySQL puerto 3306. Y a ese servicio es el que yo también me voy a poder conectar desde cualquier otro sistema, gestor de bases de datos. Perdón, otro sistema que me permite administrar las bases de datos. Yo tengo por aquí, debe haber, por aquí yo inclusive desde ese software también puedo hacer la conexión al puerto 3306 y me va a poder mostrar esas mismas bases de datos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este caso con MySQL Workbench. Para ello, vamos a ir aquí donde dice MySQL Connection, vamos a dar clic en el más y nos va a pedir como tal un nombre en la parte superior. Vamos por aquí, nombre, connection name. Entonces, yo le voy a colocar aquí localhost, puede ser, la máquina local o host local. Esto lo voy a dejar por defecto, ya que por defecto viene configurado así. Ya más adelante nosotros pues vamos a saber cómo cambiar, por ejemplo, el nombre de usuario, colocarle pues una contraseña para que tenga un poquito más de seguridad. Yo le voy a dar como tal en OK, dejando tal y como está, solo le coloco el nombre, le doy OK, y él ya me debe como tal mostrar esta conexión. En este caso me arrojó un error porque ya lo tengo aquí con el mismo nombre. Me dice no puede tener dos nombres a la misma vez. Entonces yo le doy aquí en localhost, doy doble clic y voilà, vamos a poder ingresar a gestionar nuestra base de datos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, Juan? Sí, señor. Excelente. Gracias. Con gusto. Entonces, aquí en la parte izquierda donde dice Management, Instance, Performance, abajito hay una pestañita que dice Schemas. Entonces voy a dar clic donde dice Schemas. Básicamente, esquemas. Entonces, esos son nuestros esquemas de bases de datos o básicamente las bases de datos que yo tengo. Vemos por aquí que tenemos la base de datos prueba AXI 0, que fue las que creamos desde PHPMyAdmin. En este caso, yo voy a crear una base de datos llamada prueba AXI 1, que va a ser la que cree pues con Workbench.
Para ello yo lo puedo hacer inclusive con código, pero vamos a hacerlo de una manera fácil y ahorita les explico cuál es el código que se ejecuta aquí. Entonces, para crear una base de datos desde aquí, lo que voy a hacer es por aquí ubicarme en este iconcito que aparece como unos dos disquitos, como un cilindro, que dice Create a new schema in the Connect Server. Básicamente, crear un esquema en el servidor conectado. Si yo doy clic aquí, me manda como tal esta interfaz y me pide primeramente el nombre. Yo le voy a colocar que prueba ATSI 1. ¿Listo? Este Charset Collection básicamente es lo mismo que teníamos anteriormente, que básicamente lo de UTF-8, en este caso no lo voy a colocar por aquí, voy a dejarlo tal y como está, bueno, lo puedo colocar aquí, UTF-8, y le voy a decir UTF-8 Spanish. Lo voy a colocar, ¿listo? Y por aquí, en la parte inferior, por acá, casi en la mitad, un poquito más a la izquierda, a la derecha, perdón, dice un botoncito Apply. Si yo le doy clic en ese botoncito Apply, me despliega esta pestañita. Y lo agradable aquí es que antes de ejecutarse ese comando, me lo muestra y me dice qué es lo que se va a ejecutar. En este caso, se va a ejecutar este comando, create schema prueba ATSI. Y como vemos, no es el mismo comando que vimos ahorita de create database. ¿Por qué? Pues porque hay dos maneras como tal de crear una base de datos con estos dos comandos, ya sea pues create database o create schema. Si yo copio este comando acá, voy a phpMyAdmin y lo ejecuto desde la consola, que fue lo que hicimos ahorita también. En este caso le voy a colocar un 2 pues para que no se confunda con el que estamos creando ahorita, con el 1. Si yo ejecuto esto y le doy control enter, vamos a ver que se ejecutó correctamente. Y por aquí, si recargo nuevamente esto, yo voy a poder ver que tengo la base de datos prueba ATSI2, que fue la que acabé de crear. Entonces vemos que hay ya dos sintaxis para crear una base de datos. Puede ser con database o con schema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante de Workbench? Que él me muestra, cada vez que yo hago alguna acción, él me muestra qué código es el que se va a ejecutar. En este caso aquí se va a ejecutar un poquito más de código, pues porque le definí que voy a tener el carácter pues como tal de UTF-8 y voy a tener el collection de Spanish, que me va a permitir a mí tener pues la ñ en mis tablas, ¿listo? Entonces yo le doy aquí en Apply y vemos que hace como una ejecución de código, sentencia SQL ejecutada, básicamente ejecutada correctamente. Cuando vemos algún error, cuando hay algún error en la sintaxis, él me aparece aquí una X. Entonces, yo le doy Instructor, finish. Dime, Dani. ¿y por qué en phpMyAdmin le apareció un mensaje de error ahí? Desde acá, esa parte que dice Sí, error, eso. Sí. correcto. Este me apareció porque básicamente no seleccionó, o sea, no se seleccionó de una base de datos. Cuando yo creo, a comparación de cuando yo creo aquí una nueva base de datos, ya también hay otra instrucción que se crea y recarga de una vez esto, ¿listo? Y se posiciona en la base de datos que acabé de crear. En este caso, como yo ejecuté este comando desde acá, él creó la base de datos, pero me dice no se selecciona ninguna base de datos, o sea que es como si yo estuviera aquí en el inicio, ¿listo? Entonces, si yo llego a usar, por ejemplo, use, creo que funciona así, use prueba ATSI2, ya básicamente voy a utilizar la base de datos y vemos el error que dice no se selecciona una base de datos. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de arriba no se ha como tal seleccionado, no se visualiza. Esto básicamente ya es como tal de phpMyAdmin, pero yo puedo controlarlo desde consola. En este caso hay algo internamente que se ejecuta para él poder tener aquí una ruta, que es la que vamos a ver ahorita. Si yo doy clic encima de prueba ATSI, vemos que aquí la ruta se actualiza y ya está la base de datos. Entonces, ese es el errorcito que aparece, que básicamente internamente hay una función que le permite a él decir, listo, ha seleccionado tal base de datos, pero como yo la ejecuto mediante código, esa opción pues no se está ejecutando, ¿listo? Solo se está ejecutando pues que voy a interactuar con tal base de datos. Pero eso ya es algo irrelevante, es algo de phpMyAdmin, ¿listo? La verdad no es que sea un error como tal. Listo, ¿Listo, Dani? instructor.
Listo. Listo, excelente. Entonces aquí ya nosotros hicimos la aplicación, ejecutamos pues el código y vemos que tenemos la base de datos llamada prueba ATSI, ATSI 1. En este caso por aquí vemos que tenemos prueba ATSI 2, pero en este caso no se ha visualizado porque no lo hemos recargado acá. Recargamos y vamos a ver prueba ATSI 2. ¿Listo? Entonces aquí esta partecita de acá yo lo puedo cerrar. Si quiero crear más tablas, pues le cambio el nombre acá, le voy a aplicar nuevamente y se crea otra nueva, perdón, tablas no, otra base de datos. Entonces yo cierro acá, le doy no guardar y ya tengo mi base de datos aquí creada. Entonces, esas digamos que son las dos maneras que yo puedo crear mi base de datos fácilmente. Ahora, ya que tenemos nuestras bases de datos, vamos a crear una tabla. Para ello, voy a iniciar nuevamente con PHP-MyAdmin. ¿Cómo se crea una tabla desde PHP-MyAdmin? Para ello, yo voy a pararme aquí en la parte, pues, en la base de datos que quiero y le doy clic donde dice, pues, bueno, doy clic en la base de datos que yo voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar la que dice prueba ATSI solita. Aquí, al momento de dar clic en la base de datos, me dice, no se han encontrado tablas. Vemos, pues, que es como si fuera un error, pero no, sino que es una advertencia, básicamente, que no hay ninguna tabla creada en esa base de datos. Y nos muestra el campo para crear una nueva tabla. Lo único que nosotros vamos a hacer es colocar el nombre de esa tabla, en este caso TBL Aprendiz, y este nombre, pues, nosotros lo definimos, recordemos que en el modelo relacional. Aquí le colocamos tabla TBL Aprendiz, en este caso le voy a colocar lo mismo. Las mayúsculas en este caso no se toman, cuando, pues, si nosotros la colocamos, al momento de ir a la tabla, o sea, crearse en la base de datos, él coloca todo en minúscula, listo, no hay problema. Entonces aquí yo le voy a colocar TBL Aprendiz. Profe, qué pena, lo interrumpo. Yo tengo una consultica, es que quedé confundido. Nosotros vamos a utilizar PHP MyAdmin y WordBiz. ¿Tenemos que utilizarlos los dos o podemos utilizar cualquiera de los dos? Listo, ahí ya te los dejo como tal a su decisión. El que le parezca pues más fácil lo puedo utilizar, listo. Pero pues yo les doy a conocer cómo pueden interactuar con cada uno de ellos por si les parece uno mejor que el otro, ¿listo? Ah, ok, En este sí, caso señor. yo a veces pues trabajo con Workbench, a veces con PHP-MyAdmin, pero digamos que la funcionalidad es básicamente hacen lo mismo, o sea, la misma finalidad, crear bases de datos, tablas e insertar datos si uno quiere hacer pruebitas, ¿listo? Ah, listo, sí, señor. Es que me estaba confundiendo ahí un poquito porque no sabía cuál de los dos. Listo, no hay problema. Utilizar. En la evidencia pues, Gracias. podemos utilizar cualquiera de los dos, no hay problema. Entonces, ya aquí para crear una tabla ingresamos a la base de datos, nos pide el nombre de la tabla, en este caso voy a recargar, nos pide el nombre de la tabla y nos pide cuántas columnas vamos a tener en esa tabla. Recordemos, nosotros en el modelo relacional definimos cuántas columnas o cuántos campos en este caso. Entonces aquí tenemos ¿cuántos? 4 campos. Entonces, le voy a decir allá, voy a crear en estos momentos 4 campos. Aquí está definido 4 campos. ¿Listo? 4 columnas. Yo aquí en la parte derecha le digo continuar. Y él me va a pedir ahora cuáles campos va usted a crear. Entonces aquí visualizo mi modelo relacional, digo voy a crear el campo APR cédula. Copio esto, lo pego acá en nombre, también lo voy a tener. Voy a tener el campo apellido, copio esto, lo pego acá. Voy a tener el campo dirección, copio esto y lo pego acá. ¿Listo? Ya tengo ahí los nombres de mis columnas o de mis campos. Y ahora tengo que definir el tipo. Recordemos que el tipo también lo tenemos en el modelo relacional. Aquí dice tipo. Integer, varchar. En este caso, in hace referencia a integer. ¿Listo? Varchar, pues hace referencia a varchar. En este caso voy a colocar integer. ¿Cuánta longitud tenemos en integer? Longitud, aquí tenemos longitud 10. En este caso el nombre es varchar. Voy a colocar aquí varchar, aquí para abajo. Y aquí varchar 30. Recordemos que integer es que en esta columna yo solo voy a poder ingresar números, no voy a poder ingresar letras. Varchar, pues yo voy a poder ingresar letras o números, pero eso, si yo coloco una combinación de letras y números, voy a tener, digamos que una cadena de caracteres, ¿listo? No voy a poder sumar con ello. Entonces, aquí en nombre tengo como 30,
apellido lo tengo como en 40 y dirección lo tengo como en 25. Ya definí la longitud y por último nos hace falta definir el tipo de llave primaria, llave foránea. En este caso, para definir una llave primaria, recordemos que PK hace referencia a llave primaria, o primary key. Y que básicamente nosotros hacemos al colocar PK o primary key a un campo o a una columna, es que, o básicamente hace referencia a que en esa columna nunca, pero nunca se va a poder repetir un dato. Si yo tengo el número 1 en un campo, o tengo el número de cédula 1, no puede haber otra persona con el mismo número de cédula 1. Tiene que ya ser el número de cédula 2, o el 10, o el 11, el 12, el 13, 14. Pero nunca va a haber una persona con un dato duplicado, en este caso, que va a ser la cédula. Si yo le coloco una PK, por ejemplo, en el nombre, básicamente en esa base de datos yo nunca voy a poder guardar dos nombres idénticos. Pero eso no puede ser porque recordemos nosotros que en nombre se pueden repetir y nombre hay repetidos. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es ese dato que nunca se va a repetir en nuestra tabla. Y a él pues le colocamos nuestra llave primaria. ¿Listo? En este caso PK, primary key. ¿Y cómo lo hacemos para representarlo, colocarlo aquí en PHP-MyAdmin? Pues sencillamente vamos por aquí. Sí, Juan, ¿tienes pregunta? Cuando el tipo es un string, a mí no me sale la opción. Listo, string básicamente es lo mismo que varchar, ¿listo? String recordemos Ok. como tal que es como tal un tipo de dato de cadena de caracteres, es básicamente esto, o colocar aquí letras con números, o solo letras, ¿listo? Integer, nosotros Sí, señor, solo vamos gracias. a poder colocar números. Entonces, de acuerdo pues a ello, colocas varchar aquí la longitud. Entonces, para colocar la primary key o la llave primaria, vamos por aquí en la partecita que se llama índice. Veámoslo acá. Entonces, aquí en índice me aparece como un listado y yo voy a elegir el que dice primary. Cuando yo elijo el que dice primary, carga alguna ventanita y yo tan solo le voy a dar continuar. Y ya tengo mi campo como llave primaria. Ya cuando llave foránea, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo la tabla curso. Yo tengo por aquí mi llave foránea TBL aprendiz, code ambiente. Entonces, supongamos que esa es esta dirección. Voy aquí, le coloco unique o index. ¿Listo? Index único en caso de que nunca se haya a repartir este dato acá en esta tabla, o index en caso pues de que voy a hacer una tabla de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, aquí puede colocar unique o index para representar lo que es la llave foránea. Ya más adelante en la otra sesión vamos a ver cómo crear las relaciones entre las tablas. Hasta ahora pues vamos mirando cómo crearlas. Entonces, nombre de campos, listo. Tipos de campos, también listo. Longitud, también ok. Y tipo de llave, también ok. Primary, unique o index. ¿Listo? Sí, Juan. A todas se le coloca nulo o ninguno. En este caso no le vamos a colocar ninguno. ¿Nulo a qué hace referencia? Nulo hace referencia a que ese campo va a poder estar vacío. En este caso no me interesa que estos campos estén vacíos. ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona que ingrese mis datos o que ingrese los datos acá siempre vaya a colocar el número de cédula, siempre vaya a colocar el nombre, siempre vaya a colocar el apellido y siempre vaya a colocar la dirección. De lo contrario, si él deja vacío alguno de estos campos, no va a poder insertar esos datos aquí en la base de datos. Si yo lo coloco nulo, él me va a poder dejar vacío esta columna de dirección, o sea que él va a poder colocar aquí nada o va a poder dejar en blanco y la base de datos va a guardar ese registro. Y yo al momento pues de hacer como tal, no sé, una inspección o algo así, voy a evidenciar de que esa persona no tiene dirección. ¿Cómo le llego a la casa para cobrarle o algo así? Cuando tenemos un sistema o algo así que sea para algo de cobros, ¿listo? Entonces, en este caso, yo no lo dejo nulo, pero pueden haber casos en los cuales a mí no me interese pues este dato en concreto, entonces sí lo puedo dejar nulo, o sea, que ese campo esté vacío, ¿listo? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestra tablita y le vamos a dar en guardar. Cuando le damos en guardar, veo que se creó la tabla.
Aquí nos dice la estructura de esa tabla. Vemos aquí en la arribita dice base de datos prueba AXI, tabla TBL aprendiz. Estamos en la base de datos prueba AXI y dentro de la tabla TBL aprendiz. Estamos aquí inclusive en la parte que dice estructura. ¿Cómo está conformada la base de datos, la tabla, perdón? Esa tabla TBL aprendiz. Nos dice que tiene una columna APR cédula, una columna nombre, apellido y dirección. Vemos algo aquí, este consiste de una llave amarilla que hace referencia a que es la llave primaria. O sea, que en esa columna nunca se va a poder repetir un dato. ¿Listo? Y en la parte inferior, si nos desplazamos aquí a lo que es la consola, vamos a ver un nuevo código. ¿Y cuál es ese nuevo código? El código que se ejecutó para crear la tabla que acabamos de ver acá. Y es create table, crear tabla, dentro de la base de datos prueba AXI, la tabla se va a llamar tal, vamos a crear una columna con tal nombre, esa columna va a ser de tipo íntegro, o sea que se va a poder insertar números, vamos a poder insertar máximo 10 números, va a ser no nulo, o sea que siempre tiene que haber un dato allí. De igual forma, vamos a tener otra columna nombre, varchar, que vamos a poder insertar letras o caracteres, not null, o sea que siempre va a tener que haber un dato allí, apellido de igual forma, dirección de igual forma. Y por último tenemos por aquí, dice primary key APR cédula. Estamos diciéndole que vamos a aplicar la llave primaria a la columna APR cédula. La llave primaria siempre se ejecuta al final. En este caso, Engine básicamente no es necesario, o no es necesario pues colocarlo, pero en este caso pues nos lo coloca aquí desde PHP-MyAdmin. Engine básicamente es para nosotros definir el motor de la base de datos. Por defecto sí no debe, pero pues aquí también nos lo dan a conocer. ¿Listo? Esta es la sentencia que se ejecuta para crear nuestra tabla. Y si nosotros vamos por aquí, miramos dentro de la base de datos prueba AXI, vamos aquí en el más, vamos a ver que tenemos ya una tabla llamada TBL aprendiz. Si nosotros damos clic encima, vamos a poder ver como tal la tabla. Inclusive en este caso nos manda aquí a examinar. Si yo voy aquí en la estructura, voy a poder ver lo mismo de ahorita. Si voy a examinar, voy a poder ver aquí la estructura de mi tabla, perdón, y aquí abajito, si yo tengo datos, los voy a poder visualizar. Ya ahorita vamos a entrar en cómo insertar datos, cómo eliminar, pero va a ser después de esta explicación de cómo crear una tabla desde Workbench. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí en cómo crear una tabla desde PHP-MyAdmin, chicos? Sí, instructor. Excelente. Juan, ¿tienes una pregunta? No, señor, la dejé ahí levantado. Excelente. Listo, entonces ahora vamos a dirigirnos a Workbench. Y lo primero, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe. Profe, yo me quedé en lo de la creación de la tabla, o sea, le puse el nombre, las columnas las dejo en número de 4. Correcto. Entonces, vamos a crear otra tablita aquí rapidito. Entonces, aquí nos dice crear tabla. Le coloco un nombre. Dependiendo, pues, las columnas, nosotros vamos a visualizarlo en el modelo relacional. Entonces, si yo tengo la primera tabla con 4 columnas, yo le coloco un 4. Yo tengo la segunda tabla con 2 columnas, pues le coloco un 2. ¿Listo? Yo tengo mi tercera tabla con 2 columnas, pues le coloco 2. Yo tengo mi cuarta tabla con 3 columnas, le coloco un 3. Ya dependiendo, pues, de tu modelo relacional. ¿Listo? Entonces, colocas allí la cantidad de columnas, le das continuar. Bueno, aquí coloqué el mismo nombre, entonces por eso me dice, la tabla ya existe. Voy a colocar TBL aprendiz 2, le doy continuar y aquí ya me manda como tal a colocar los nombres. Básicamente coloco el nombre según lo que yo tenga en mi modelo relacional. APR cédula, APR, aquí voy a colocar bajito nombre, voy a colocar seguido lo que es apellido, voy a colocar lo que es dirección y voy a colocar los tipos, integer y varchar. Entonces aquí tipo int hace referencia a integer, varchar pues hace referencia a varchar. En este caso son varchar, varchar, varchar. La longitud, 10, en este caso 10, 30, 40 y 25. Entonces coloco acá 10, 30, 40 y 25. Y lo último que tengo que hacer es definir el tipo de llave. El tipo de llave lo defino aquí en la parte donde dice índice.
Pues en índice yo despliego este listado y le coloco a APR cédula, le coloco primary key, perdón, acá en índice, primary. Yo le doy continuar y ya él me dice o me define como tal que esta columna va a ser la llave primaria. Y a eso hacemos referencia cuando le colocamos aquí PK. ¿Listo? Le doy guardar y ya tengo mi tabla creada. Y aquí vemos en la parte de abajo cuál fue el código que se ejecutó para crear esa determinada tabla. Create table en la base de datos prueba ATSI, la tabla TBL aprendiz 2, tal columna, tal columna, tal columna. ¿Listo, José? Sí, profe, me preguntan, cuando se haga sobre el modelo del Excel, ¿hay que crear tabla por tabla? Sí. Sí, correcto, hay que crear tabla por tabla. Entonces, si queremos crear otra tabla, pues vamos aquí nuevamente a la base de datos y colocamos la otra tabla. ¿Listo? Tabla, de acuerdo pues al nombre acá. Tabla curso, entonces, TBL curso. ¿Cuántas columnas tiene? 3. Entonces, coloco aquí 3. Y coloco los nombres, los tipos, la cantidad, la longitud y defino la llave primaria. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo crear una tabla desde PHP Ahora vamos a hacerlo desde Workbench, ¿vale? Entonces, desde Workbench, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Primero, tengo que ubicarme en la base de datos que yo voy a trabajar. Y para ello, yo voy a colocar, por ejemplo, aquí, voy a dar doble clic sobre la base de datos que yo quiero trabajar. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, chicos? Sí, señor, tengo una pregunta, ingeniero, una duda más bien. Listo, vale. ¿La relación entre tablas, cómo se hace? ¿O Listo. no se hace de acá? Todavía no vamos a entrar en ese tema. Vamos a entrar en la próxima sesión. ¿Listo? El día puede ser martes, que vamos a tener sesión de atención sincrónica, y el día miércoles. En este caso, hasta ahora estamos creando las tablas. Listo. Bueno, Entonces, sí, señor, gracias. aquí en MySQL Workbench, primero tenemos que definir con cuál base de datos vamos a trabajar. Y para ello debemos dar doble clic sobre la base de datos que queremos trabajar. En este caso, voy a trabajar con la que dice prueba ATSI 1, perdón. Doy doble clic y vemos que se torna como tal en negrita. Ya con eso yo tengo mi base de datos seleccionada. Ahora, para crear una tabla, voy a hacerla de la manera sencilla y voy a ubicarme por aquí en este otro iconcito que dice Create a new table in the active schema in Connect Server. Básicamente, crear una nueva tabla en el esquema activo en el servidor conectado. Si yo le doy clic aquí, él me despliega esta vista y me dice cuál es su nombre base de la tabla, TBL aprendiz. ¿Listo? Por aquí coloco el primer nombre de la columna. Vemos que dice column name. En este caso, mi primera columna se va a llamar APR cédula. ¿Listo? Lo coloco por aquí, APR cédula. La segunda, inclusive vemos aquí que él me detecta la primera columna como una llave primaria porque básicamente es como una nomenclatura siempre la primera columna que tengamos una llave primaria. Listo, en este caso, APR cédula ya una llave primaria porque recordemos que en esa columna nunca se va a poder repetir un dato. Y tenemos algo interesante por acá que es que en NN, o sea, not null, está chuleado. Y esto hace referencia a que cuando tenemos not null, o sea, que no nulo, o sea, que siempre va a tener que haber un dato allí. Si lo chuleamos, estamos diciendo que nulo. Aquí funciona, digamos, que como diferente que allí en PHP Aquí es seleccionar no nulo y allá seleccionábamos era nulo, ¿listo? Este caso es no nulo, o sea, negativo. La segunda columna que yo tengo es nombre, entonces coloco nombre. La tercera columna que es apellido, coloco apellido. La cuarta columna es dirección, coloco dirección. Vemos por aquí que tenemos el tipo de datos, data type. En integer yo definí que tenía un 10, entonces aquí entre paréntesis le coloco un 10. Le doy enter. En varchar yo definí en nombre, le definí que eran creo que 30, si no estoy mal, le coloco un 30, en apellido era 40, entonces le coloco 40, y en dirección le coloco 25. ¿Listo? Bueno, aquí este otro se me fue, lo de aquí, delete select,
eliminar esa columna que se me fue ahorita. Y ya tenemos mis 4 columnas. ¿Listo? Ya identifiqué cuál columna era mi llave primaria. Y en este caso voy a chulear todas estas en not null para decirle que siempre va a haber un dato acá. Si yo lo dejo chuleado, básicamente es como si tuviera chuleado nulo. O sea, nulo es referencia a que va a poder estar vacío. Not null es no estar vacío. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos ya nuestra columna, nuestro tipo de dato, llave primaria y not null, le vamos a dar clic por aquí abajito donde dice apply. ¿Listo? Y al dar apply vamos a ver cuál es el código que se ejecuta. En este caso es el mismo. Si vamos a ver por aquí, voy a copiarlo por acá, voy a compararlo con el que se me ejecuta en PHP-MyAdmin. Yo lo comparo, veo que es el mismo, pero digamos que en Workbench me lo organiza de una mejor manera. Entonces, create table, prueba HTML, aprendiz, la columna PD cédula, la columna, integer 10, la columna nombre va a ser varchar 30, apellido, y sigo lo mismo. Y al final, primary key a PD cédula, que básicamente es lo que está acá. Primary key a PD cédula, listo. Y vemos que en este caso no nos coloca engine, y no debe porque básicamente eso está por defecto, entonces no hay necesidad de colocarlo. Ese es el código que se ejecuta para crear una tabla en la base de datos prueba AXI1. Si yo le doy apply, él me dice sentencia ejecutada correctamente. Sentencia SQL ejecutada correctamente. Le doy finish y por aquí en mi base de datos seleccionada veo que tengo ya otra flechita en la parte de tablas. Si yo doy clic allí, me va a aparecer mi tabla que acabé de crear. TV aprendiz. Bueno, aquí se me olvidó la L. ¿Listo? TV aprendiz. Ya tenemos mi tabla allí. Puedo cerrar esto. ¿Listo? Y ya tengo mi tabla creada. Si yo voy inclusive de PHP-MyAdmin, abro por aquí prueba AXI1, veo mi tabla aprendiz. TV aprendiz, que fue la que acabé de crear. ¿Listo? Darle aquí a aceptar, TV aprendiz, y veo que tiene los mismos campos que acabé de crear. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí cómo se crea una tabla desde Workbench, chicos? Sí, instructor. ¿Listo, Dani? Sí, señor. Excelente, excelente, chicos. Entonces recordemos, no sobra pues volver a repetir. ¿Listo? Entonces, lo primero, seleccionar una base de datos que quede así en negrita. Segundo, dar clic aquí donde dice Create a New Table in the Active Schema. ¿Listo? Tercero, colocar el nombre. Cuarto, colocar los nombres de las columnas. Definir la llave primaria, not null. Colocar la otra columna, colocar las columnas pues que deseen, así sucesivamente. Y definir pues si quieren no nulo, o sea, si tienen que haber un dato efectivamente en cada una de estas columnas, pues lo colocan no nulo. Si creen pertinente que este dato puede estar vacío, le quitan este cholito y le dan apply, ¿listo? Y le dan finish. Este código pues es el que se ejecuta, recordemos, y el código es create table, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, seguido pues de el tipo de dato, si es nulo o no nulo, y la siguiente columna, y por último, lo que es la llave primaria, ¿listo? ¿Por ahí tenía alguien la manito alzada, chicos? Sí, profesor, yo. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que ahora que está instalando el Workbench, me pidió instalar el Visual C++ 2019, la última versión. Correcto, Me perdí de cómo crear la base de datos en Workbench. Te pagan el foro y me repita. Listo, entonces vamos a hacerla rapidito, ¿listo? Si quieres puedes hacerlo así. Profe. Para un lado arrastra Workbench y para el otro coloca lo que es la grabación, ¿listo? O puedes, creo que, no sé si por ahí, no creo que deje colocarlo en segundo plano. Entonces, trabájalo de esta manera pues para que puedas hacerlo ahí rapidito. Entonces, para crear una base de datos desde Workbench, ya tienes aquí Workbench colocados acá, ¿cierto? Sí, lo tengo instalado. Hasta aquí ya puedes ingresar, ¿sí? Sí, claro, estoy en esa parte.
Listo. Ya le di la opción donde dice Esquema. crear nuevo esquema y le coloqué el nombre. Crear nuevo esquema, el nombre y darle apply. Dale apply, Le doy listo. apply, Listo. pero me muestra Ahí, un error, profe. Dice que se le el conflicto de nombre, algo así. ¿no será que ya tienes la base de datos creada con el mismo nombre? ¿Sí le definiste un nombre? No. Sí, le coloqué prueba así. Listo, si quieres, aquí en la parte izquierda, en el Chimas, recarga esto y verificas si tienes ya esa base de datos creada. Yo creo que de pronto sí. Aquí no ¿En estás dónde? seguro. Disculpe, profe. Aquí en la parte de Chimas, donde están las bases de datos, ¿sí puedes visualizar esto? No Bueno. me parece. Bueno, si te No. aparece algo como esto, ¿te aparece algo como esto allá? No me aparece, profe. Bueno, entonces, ¿qué te parece? Estoy perdido, profe. Deme un segundo. Listo, si quieres comparte la pantalla, hacemos eso rapidito, ¿listo? Kevin. Vamos, voy a hacer los pasos nuevamente. Listo. Entonces, voy a hacerlo acá nuevamente pues, para que en caso de algo lo vayas viendo. Abrimos localhost, se nos abre de esta manera. Aquí dice Management, Instance, Performance, por aquí abajito dice Administration y dice Eschimas. Yo voy a elegir la que dice Eschimas, ¿listo? Doy clic y me va a arrojar pues las bases de datos que yo tengo, las eschimas o las estructuras de mis bases de datos. Ahora, para crear una base de datos, yo voy a dar clic aquí en este cilindrito que dice Create a New Schema y le voy a definir otro nombre. Voy a colocarle, por ejemplo, el nombre de Kevin. Le doy Apply y veo como tal el código que se va a ejecutar, Create a Schema Kevin. Le doy Apply y me dice sentencia ejecutada correctamente, le doy Finish y ya por aquí voy a tener mi base de datos Kevin. ¿Listo? ¿Sí te parece bien o te sigue apareciendo el mismo error, Kevin? Ya me apareció el nombre de la base de datos, pero no me aparece la opción para crear las tablas. Listo, para crear la tabla, entonces primero tienes que seleccionar una base de datos. Entonces dar doble clic y que se te quede como tal en negrita, ¿listo? Sí, está Dar doble negrito, clic sí, sobre esa señor. base de datos. Ahora en la parte superior donde está enseguida donde creaste la base de datos hay como una tablita, un iconcito de una tablita que dice Create a Sí, New señor, Table. ya lo ubiqué. Clic ahí, el nombre de la tabla, las columnas, defines si es ya primaria, not null, Ok, profe, listo, ya le listo, y cogí ahí ya le la das a cuestión. listo, y ya creas tu tablita, ¿listo? Entonces, Ya me hasta ubiqué, ahí, profe, gracias. con gusto, ok. Entonces, hasta ahí vamos bien, chicos. Ya creamos Sí, nuestras señor, tablas, gracias, profe. con gusto, Kevin. Entonces, ya creamos nuestras tablas, tanto desde PHP como desde Workbench, ¿listo? Entonces, vemos que es bastante fácil nosotros hoy día, pues, crear una base de datos desde estas interfaces o desde este administrador de bases de datos, ¿listo? Entonces, yo les voy a mostrar, digamos que antiguamente cómo se realizaba o cómo ahí uno lo puede realizar desde tan solo comandos, o sea, desde, digamos que esta interfaz aquí con líneas de código. Para ello, yo voy por aquí a mirar dónde es que tengo un MySQL instalado. Tengo que visualizarlo y abrirlo. Espérame por acá. SQL bin, copio esto, pego acá y acá le coloco MySQL. Listo. En este caso le digo, para ingresar al servicio, básicamente para hacer la conexión, como yo lo hice con Workbench, en este caso lo tengo que hacer diferente. Yo le voy a dar -U para decirle con cuál usuario me quiero iniciar y le voy a colocar root, que es el usuario por defecto. Nosotros analizamos un poquito la conexión aquí en Workbench. Vamos por aquí en editar conexión. Vemos por aquí que dice un apartado. Dice username root, password ninguno. Listo, en este caso es lo mismo. Yo voy a conectarme con el usuario root. Si yo quiero password, le coloco -P y doy enter y él me pide la contraseña. En este caso, como no tengo contraseña,
le voy a dar -u root y ya me conecto a mi sistema manejador de base de datos. En este caso dice MariaDB, pero es lo mismo que MySQL. Ya es una historia como tal, porque se llama MariaDB en estos momentos. ¿Listo? En este caso, si yo quiero listar mis bases de datos, yo solo escribo show database. ¿Listo? Punto y coma, doy enter y vemos que tengo mis mismas bases de datos que me aparecen tanto en Workbench, aquí, como en PHPMyAdmin. Vemos acá las bases de datos. ¿Listo? Las mismas bases de datos que me aparecen acá me aparecen en lo que acabé de colocar en la consola. Yo para crear una base de datos desde aquí, yo lo hago mediante código. Entonces, create database prueba AXI 3, punto y coma, enter, y me dice query OK. Ya, básicamente, sentencia ejecutada correctamente. Si yo escribo show.tables, voy a poder visualizar que tengo prueba AXI 3, la nueva base de datos. Para yo seleccionar una base de datos aquí, o hacer básicamente lo que hice acá, que es desde MySQL Workbench, dar doble clic y que quede algo así, o sea, que me permita a mí saber cuál tengo seleccionada, o cuando nosotros hacemos clic aquí en PHPMyAdmin, que damos clic encima de una base de datos y se nos aparece acá, algo así, base de datos tal. Para hacer algo similar desde código, yo lo hago de esta manera. Coloco use prueba AXI 3, punto y coma, y aquí me aparece, vemos que me aparece donde dice MariaDB, entre llaves me aparece prueba AXI 3. O sea que estoy ahora interactuando con la base de datos prueba AXI 3. Si yo quiero crear una tabla, voy a colocar el comando create table, y aquí puedo colocar el nombre. Por ahí vimos nosotros que teníamos que colocar primero la base de datos y luego el nombre de la tabla, pero aquí como ya tengo seleccionada mi base de datos, no es necesario hacer eso. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a colocar create table prueba. ¿Listo? Prueba. Y le voy a decir que va a tener una columna llamada primero. Le voy a decir que es integer y va a tener una longitud de 10. Va a ser not null, o sea que en este campo siempre va a tener que haber un dato. Y voy a definir mi primary key, o sea, mi llave primaria, voy a definirla como, voy a definirla en la columna primero, ¿listo? Si yo doy punto y coma acá, al ejecutar eso me va a generar error, porque estas comillas no son las mismas comillas que vemos acá. Esto creo que se llama apóstrofe, si no estoy mal, o el otro se llama apóstrofe. Acento grave. Tilde al revés. Apóstrofe. No. Sí, creo que es este. Sí, creo que es ese apóstrofe, no estoy bien seguro. Creo que sí. En este caso, estas comillas que vemos acá no es la misma y por eso me va a generar error. Vamos a hacer la prueba aquí. Comilla, 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 comilla. Doy enter, me dice you have an error in the SQL syntaxis. Tienes un error en tu sintaxis de SQL. Y ese error es que estas comillas no son las mismas. Estas comillas, si tienen un teclado grande, pueden sacarlo con al 96, si no estoy mal. Pues en este caso yo tengo un teclado, no tengo los numéricos, puesto que me gusta más así porque si no tengo que extender un poco más mis brazos. Entonces, si ya le coloqué las comillas, vemos que solo le cambié las comillas, le doy enter y todavía sigo teniendo un error. Y ese error creo que va a ser por esta parte de acá. Primary, que es así, o es con I mayúscula. Primary key. No, entonces vamos a analizar qué es lo que estoy teniendo mal acá. Tu versión y stay, bueno.
De razón. Vemos que aquí yo abrí un paréntesis, listo. Aquí abrí otro paréntesis, pero lo cerré de una. Por aquí más adelante abrí un paréntesis, lo cerré, pero no he cerrado como tal este de acá. ¿Listo? Eso es lo que me está formando el error. Yo lo cierro, doy Enter y ya vemos la magia. Nos debe decir Query OK. Consulta ejecutada correctamente. Voy a darle, para visualizar las tablas, voy a darle Show Tables. Y veo mi tabla prueba, que fue la que acabé de crear. ¿Listo? Si yo le digo use prueba, que no estoy mal, no estoy bien seguro. No, creo que no es. Show columns prueba, si no estoy mal. Show column table. Okay. No me acuerdo, jamás se me olvidó aquí la sintaxis. Show columns table. Show columns commands. Database change, data, describe orders. Es from, faltaba el from. Show columns from. Show columns from y el nombre de la tabla, prueba. Listo, y aquí veo mis columnas que tengo en esa tabla. Entonces, esta sintaxis, básicamente estos comandos que yo realicé acá, son los mismos que se realizan internamente en este software de MySQL Workbench o en esta interfaz de PHP-MyAdmin. Pero lo diferente es pues que nosotros no lo vemos a simple vista. ¿Listo? Pero es básicamente lo que nosotros estamos realizando. Y lo que les quería decir es que no es necesario que ustedes hoy día realicen pues estos comandos desde una consola, desde un símbolo del sistema. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tardar más tiempo creando una base de datos por aquí que tan solo y colocar nuestro nombre aquí en esta parte de acá. Solo nosotros vemos que es muy fácil darle nuevo, colocar el nombre y create, ¿listo? A comparación de si nosotros abrimos por acá, tenemos que escribir create database, el nombre tal, punto y coma, y enter. En este caso, solo colocar el nombre de la base de datos crear. Recordemos, o una frase pues que quiero darles a conocer, o yo creo que ustedes la tienen presente, es que el tiempo hoy día es oro. El tiempo de nosotros es bastante valioso como para nosotros estar haciendo como tal las cosas de una manera pues bastante larga. Hoy día pues como tal las herramientas que existen es con el fin de mejorar nuestras vidas. Nosotros desarrollamos software para mejorar las vidas de las personas, para mejorar como tal el trabajo de las personas, para mejorar como tal lo que es básicamente todos aquellos procesos que generan las empresas o los procesos que nosotros tenemos que hacer día a día. Para ello también, para nosotros también hay herramientas desarrolladas que nos permiten facilitar esas acciones. Y no porque nosotros sepamos como tal cómo crear una base de datos desde código, significa que tengamos que hacerla así o así. ¿Por qué? Pues porque ya hay herramientas que me permiten a mí tan solo 3 segundos crear una base de datos, que me permite a mí en 4 segundos crear una tabla, que me permite a mí 1 minuto crear una relación. A comparación de si yo lo hago por acá, voy a demorar mucho, pero mucho más tiempo. Y básicamente, ¿qué es lo que le importa a una empresa? ¿O qué le importa como tal al cliente? Que el sistema funcione, nada más. Nosotros somos los que nos tenemos que preocupar por el tiempo de nosotros, porque el tiempo de nosotros valga, porque el tiempo de nosotros pues nos alcance como tal para estar con nuestras familias, que nos alcancen pues como tal para desarrollar las diferentes tareas que necesitamos hacer. Por ello pues les doy como tal a conocer esas herramientas que si bien nosotros las podemos como tal crear de esta manera automatizada, esas bases de datos, esas tablas, también lo podemos hacer mediante código. Y no estoy diciendo que ustedes no se aprendan como tal ese código. A veces es indispensable pues también tener conocimiento de ese código
Porque pueden haber algunos casos en los que, por ejemplo, te hagan una prueba para ingresar a una empresa, ¿cómo se crea una base de datos? Y ahí no vas a tener como tal esa opción de, no, es que se crea dando clic por allá arriba y otro clic por allá abajo, sino te van a pedir algo como este código, create schema, ¿listo? Y es algo ya sencillo. Lo bueno que me parece a mí, o bueno, lo que me parece a mí de bueno es de Workbench, es que cada vez que tú vas a hacer una acción, te genera o te muestra el código que vas a generar. En este caso voy a crear una tabla, una base de datos, dice create schema, listo. Que voy a crear una tabla, entonces me dice por aquí, create table en la tabla tal, tal columna, tal cosita. ¿Listo? Entonces, esa es como tal la información pues, que le quería dar. Y ahora vamos a hacer como tal una prueba, o bueno, vamos a hacer unas cositas aquí rapiditas. Ya llevamos como 1 hora y media. Vamos a hacer los ensayos, bueno, las acciones de cómo podemos nosotros ingresar datos a la tabla, cómo podemos eliminarlos, cómo podemos editarlos. ¿Listo? En este caso, voy a iniciar con phpMyAdmin y seguido desde Workbench. Ahora, para ello, pues me voy a ubicar en mi base de datos, en este caso Privacy. Voy a ubicarme en la tabla aprendiz. Y aquí voy a dar clic donde dice insertar. Cuando yo doy clic en insertar, aquí me dice, me pide el número de la cédula, número de cédula tal, nombre tal, apellido tal, dirección tal. Yo le doy continuar y voilà, ya tengo o acabé de insertar mis primeros datos. Y este código es el que se genera para la inserción de datos en una tabla. Inserinto, o sea, insertar en la tabla TBL aprendiz. ¿En qué columnas quiero insertar datos? Quiero insertar datos en la columna APR cédula, en la columna nombre, en la columna apellido, en la columna dirección. ¿Qué valores voy a insertar? Voy a insertar en la columna nombre, tal, bueno, en este caso aquí lo dañé. En la columna APR cédula, tal, en la columna nombre, tal, en la columna apellido, tal, en la columna dirección, tal. ¿Listo? ¿Sí tienen la manito alzada, chicos? Sí, señor. Ingeniero, ¿puede repetir nuevamente? Listo. Excelente. Entonces, seleccionamos la base de datos, seleccionamos la tabla, aquí también lo podemos colocar de cuando iniciamos o seleccionamos la base de datos, aquí también se nos muestran las tablas. O lo podemos hacer de por acá. Selecciono la tabla, ¿listo? Seguido de ello, voy a dar clic por aquí donde dice insertar. Insertar. ¿Listo? Doy clic y me arroja pues como tal un formulario que me permite a mí insertar los datos. Yo voy a colocar aquí el número de cédula, nombre Juan, apellido Pavón, dirección calle 14. Inclusive puedo insertar de a dos datos. Yo por aquí abajito puedo insertar el otro dato. Tal persona, Ana Borges, dirección calle 15. Yo le doy por aquí continuar. Y en este caso veo pues que ya se ejecutó una inserción de 2 datos. ¿Sí? Chicos, ¿tienen otra preguntita? Sí, profe, yo tengo una preguntita. Cuando nosotros necesitamos insertar, por decir, muchísimos datos, ¿cómo podríamos hacerlo para no, ejemplo, si tengo 100 datos, ¿cómo lo puedo hacer para no insertar uno por uno, sino tratar pues, Correcto. de... Listo, ese fue el ejercicio que acabé de hacer. Entonces, vemos que yo aquí en insertar diligencié 2 formularios. Vemos que aquí diligencié el primer formulario y el segundo formulario. Entonces, aquí la consulta que se ejecuta es la siguiente. Insertar en la tabla tal, en la columna tal, en la columna tal, columna tal, tales valores. Y aquí vemos algo interesante, que tenemos entre paréntesis, digamos, el primer registro. Y aquí tenemos la primera persona, el número de cédula, nombre, apellido, dirección. Vamos a crear el segundo registro. Segundo número de cédula de otra persona, el nombre de la persona, apellido de la persona, dirección de la persona. Y en una sola consulta nosotros pues insertamos 2 valores, o sea, 2 registros de 2 personas. ¿Listo? Más o menos esa responde tu pregunta o te referías a otra manera, a otra forma diferente. Sí, de pronto otra manera para hacerlo más rápido, o sea, si ejemplo tengo... De la parte de acá, o sea, te refieres a más o menos acá, a no estar como tal digitando uno por uno. Eso, sí, sí, correcto. señor, o sea, si por decir, ejemplo, la empresa tiene 100 empleados, ¿cierto? Y en Excel o algo así.
Exacto, algo que se Listo. pueda cargar de Correcto, forma correcto. masiva y no uno por uno. Excelente, Jason. Entonces, esa partecita que tú me comentas ya viene de la parte de la programación. Eso lo vamos a ver más adelantico, cuando ya tengas pues el ejercicio o tengas que hacer esa partecita, la vamos a ver. Pero esa ya viene en la parte de la programación. En sí, básicamente es mediante programación. Nosotros vamos a leer primero lo que es el Excel y vamos a hacer un ciclo en el cual vamos aquí a generar este código. Ah, pues madre, se me fue. Se me fue el código. Entonces, básicamente, bueno, vamos a colocarlo por acá. Vamos a hacer otro insertar. Colocamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos por acá. Entonces, mediante la programación, yo lo que primero que voy a hacer es primero leer el Excel y en un ciclo yo voy a decirle, por favor, la columna tal, imprímamela de esta manera. O sea, imprímeme los datos de esta manera. Y lo que voy a hacer es básicamente con ese ciclo repetir y repetir y repetir datos. O sea, todo es automático. El software va a leer los datos que hay en el Excel y él mismo se va a encargar de crear toda esta sentencia así de larga, ¿listo? Mediante un for, porque va a estar recorriendo toda esa información de ese documento y él va a encontrar toda la información. Obviamente, pues eso ya lo vamos a colocar allí, de tal columna va a ir en tal parte, tal columna va a ir en tal parte. Y lo que el software nos va a hacer es esto, ¿listo? Él generar todo ese código y al final, cuando termine, solo él envía esa consulta o envía esa inserción de datos a la base de datos y ya, como tal se acaba el dilema y se insertan todos esos datos de una. Pero lo que tú me comentas sí es más que todo enfocado a una programación en un lenguaje específico, ¿listo? Listo, sí, señor, ya me queda claro. Muchas gracias. Excelente, Jason. Entonces ya aquí, esta es la consulta que me permite a mí insertar datos. Esta de insertar datos, eliminar, editar y extraer información son las que me interesa a mí que ustedes aprendan. O sea, son las únicas que me quiero que aprendan en estos momentos ustedes, ¿listo? Entonces, que ustedes estén haciendo, bueno, la recomendación es que ustedes estén haciendo prácticas de inserción de datos uno por uno y vayan analizando, listo, primero se tiene que colocar el nombre de la tabla, segundo, pues, el nombre de la columna, luego de eso, bueno, los diferentes nombres de las columnas, perdón, seguido, pues, los valores. Inclusive le pueden hacer ejercicios y tratando, pues, tan solo aquí en la parte inferior, colocando ese código y modificando esos valores de acá. ¿Listo? O tratándolo como tal de hacer de nuevo. Insert, bueno, voy a hacer una prueba, entonces elimino el historial de acá y voy a hacerlo yo desde mi experticia. Insert, into, en tal tabla, TBL, aprendiz, cuáles columnas voy a colocar. Entonces voy a colocar en la columna, ¿cómo es que es? APR cédula, APR cédula. Voy también a colocar en la columna nombre y tal cosita. Y al final le voy a colocar mis valores, y le voy a colocar entre comillas el valor de la cédula, coma, el valor del nombre, coma y cierro. Y doy control enter, listo. En este caso aquí me generó una consulta, ¿por qué? Porque yo le mandé como tal los datos a la columna APR cédula, a la columna nombre. Y recuerden, como tal, que yo especifiqué que en todas las columnas deben haber datos, no pueden quedar columnas vacías. O sea que yo tengo que, por obligación, tener aquí tanto el apellido como la dirección, ¿listo? Si yo le coloco aquí el apellido, la dirección, y le coloco aquí el apellido y la dirección, si ejecuto esto, él me va a arrojar, bueno, aquí me arrojó un error, pero, porque el nombre de la tabla, TBL, aprendiz. Se está equivocado en sintaxis, TBL aprendiz, ¿sí es así? TBL aprendiz. Fue madre, pero la coloqué otra vez. TBL aprendiz, dirección tal. Voy a ver acá, APR cédula, nombre, apellido, dirección. Entonces, APR cédula, nombre, apellido, dirección.
Es que aquí, insert, TBL, aprendiz, APL, cédula, apellido, dirección, values, ¿Qué está mal? TBL, aprendiz. Dice, algo está equivocado en su sintaxis de acá de TBL, aprendiz. Creo que si no estoy mal, es por las comillas. Recuerdan que estamos molestando que raticos por las comillas, por estas comillas. En este caso le coloqué fue las comillas que les había colocado anteriormente, las apóstrofes, la misma que me dio error aquí en la sintaxis. Era por esas comillas. Si yo ejecuto acá, ya esto debe ejecutarse correctamente. Aquí. En este caso, si le cambio el valor acá, porque ese valor ya existe. Entrada duplicada, 3,4, madre. Estoy duplicando información. Yo cambio esto acá, quito esto. Ejecutar la sentencia correctamente. Era por problema como tal de las comillas, que no funcionaba, ¿listo? Se me había olvidado esa partecita. Y ya de esa manera nosotros podemos insertar datos, ¿listo? Ahora viene la partecita de cómo podemos editar datos. Para editar datos nosotros ingresamos a una tabla y vemos que aquí se nos va a aparecer las columnas y los datos que tenemos en esa tabla. Para editar esos datos voy a dar clic donde dice editar. Y en editar, aquí yo puedo editar como tal el nombre. Voy a colocarle aquí Carlos Borges, calle 13. Listo, calle 13. Le doy continuar. Y por aquí se me muestra como tal el código que se ejecutó para actualizar ese nombre, ese apellido y a esa dirección. ¿Y a dónde, pues, o a qué registro se va a actualizar? A la persona que tenga el número de cédula 34 53 45 34, ¿listo? Entonces aquí, por aquí vamos a ver que teníamos ASDF, creo que en todos los campos, entonces aquí ya se nos cambió a Carlos Borges, que haya 13. ¿Por qué? Pues porque nosotros le dijimos actualizar en la tabla aprendiz, vamos a actualizar el nombre a Carlos, el apellido a Borges, la dirección a calle 13, donde tengamos el número de cédula tal. Si yo voy acá y edito pues solo el nombre, me va a colocar solo el nombre allí. Le doy aquí continuar y me va a mostrar aquí solo el nombre, porque yo voy a actualizar o actualicé solo el nombre. Pero pues aquí en la final me aparece el mismo número de cédula. ¿Listo? Y también si yo quiero actualizar el número de cédula por acá, yo le coloco un 3 al final, le doy continuar, él me va a decir actualice el número de cédula tal, donde el número de cédula sea este anteriormente, ¿listo? En este caso vemos acá que ya se actualizó ese número de cédula. Esta es la sentencia para actualización, ¿listo? Y para eliminación, yo voy aquí a dar clic aquí en borrar y me va a decir, esta es la sentencia, delete from, del eliminar de la tabla aprendiz, donde la cédula sea tal cédula. ¿Y por qué básicamente vemos la cédula en la actualización y eliminación? Porque recordemos que este dato nunca se va a repetir. O sea que si nosotros buscamos ese número de cédula, solo vamos a poder eliminar un registro. Y esa es como tal la idea, eliminar tan solo un registro y que no vayamos pues a eliminar dos registros porque tengamos datos repetidos. ¿Listo? Entonces le vamos a dar OK y aquí ya se generó esa consulta y se eliminó pues ese dato. ¿Listo? Si vemos por aquí abajito en la consola, vemos los comandos que se están ejecutando, delete from, la tabla tal, donde la cédula sea tal persona, ¿listo? Por aquí vemos hartísimas consultas que dice select asterisco from, y esta es la última consulta. Recordemos que tenemos cuatro consultas: inserción, actualización, eliminación y extracción o lectura o consulta. Esta es la sentencia o la sentencia de SQL de consulta. Select asterisco from TBL aprendices. Este asterisco básicamente me está diciendo qué columnas yo quiero extraer o que me muestre. En este caso, cuando le ponemos un asterisco, le estoy diciendo, muéstreme todas las columnas. Pero si yo hiciera algo como esto, yo aquí a editar como tal esta sentencia, le voy a decir que solo quiero que me muestre la columna
APR cédula, ¿listo? Yo di esto y vemos aquí que ya solo me muestra la columna cédula, ¿listo? Yo le coloco un asterisco, pues me va a mostrar todas las columnas. Listo, aquí ya me muestra todas las columnas. Y esa básicamente es la última consulta, las que le quería mostrar. Esto mismo nosotros lo podemos hacer en Workbench. En Workbench, pues, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Para insertar datos en una tabla, pues primero tenemos que ir, paramos en una tabla acá, dar clic derecho. Y lo que me interesa que ustedes hagan aquí en Workbench, que me parece mucho mejor, es que vayan y seleccionen esta opción que dice Send to SQL Editor. Enviar al editor SQL. Y aquí vamos a ver las sentencias. Seleccionar, básicamente consultar datos, insertar datos, actualizar datos y eliminar datos. ¿Listo? Entonces, aquí van jugando ustedes. Select all statement. Entonces, aquí ya me genera la consulta para seleccionar las tablas, o perdón, las columnas que yo quiero en mi tabla. En este caso, que yo quiero seleccionar todas mis columnas, le doy aquí ejecutar, en este rayito. Y aquí me dice, listo, me mostró todas las columnas. Y yo quiero jugar con esto y quiero que no me muestre la dirección, lo borro y aquí ya me genera, aquí me genera un error. Apellido. Perdón, error no. Esto era un error anteriormente. Voy a eliminar esto. Aquí ya vemos que la columna dirección no está. Yo quiero que no me muestre apellido, pues quito esto, ya no me muestra apellido. ¿Listo? Que la segunda sentencia, la sentencia de inserción. Entonces voy acá, insert, bueno, esto lo elimino, todo lo elimino y ahí sí voy acá, insert statement, ¿listo? Entonces aquí me genera el código para yo poder insertar en esa tabla los datos. En este caso, aquí primero me dice, debo colocar el número de cédula, lo puedo colocar así sin comillas. El nombre sí lo debo colocar aquí en comillas, en este caso se puede con comillas normalitas. No hay necesidad, los únicos donde tenemos que colocar esas comillas son en la tabla y en los campos, en las columnas. Aquí ya en los valores nosotros podemos colocar estas comillas simples, estos apóstrofes, ¿listo? Aquí yo coloco, aquí en el nombre le coloco Juan, perdón, el apellido, Pavón, coloquémoslo acá. Le coloco aquí Juan y en dirección le coloco calle 53. Le doy aquí en el rayito para ejecutar esto y él me dice un row, o sea, una fila afectada o ejecutada. Si yo le doy aquí, le doy Send to SQL Editor, bueno, voy a borrar eso otra vez y le doy seleccionar todo, seleccionar el statement, le doy ejecutar, veo aquí en la parte final que me dice Juan Pavón, calle 53. Fue el dato que acabé yo de insertar. Hay más formas, pues, de realizar esto. ¿Y cómo son las formas? La otra forma es la siguiente. Me paro encima de una tabla y doy aquí Select Rows Limit. ¿Listo? Seleccionar todo. Vemos aquí que se genera la consulta, pues, de seleccionar, pues, todas las columnas. Y aquí, por aquí en la parte, en la mitad, más o menos, vemos que hay unos pequeños iconos. Por aquí en esa parte de acá. Parte izquierda, más o menos la mitad. Dice Result Grid y aquí tenemos For Editor. En este For Editor yo voy a poder editar como tal esos datos. Si yo quiero editarlos, voy acá, le cambio el nombre, le doy Apply y él me muestra qué es lo que se va a ejecutar. Que va a ejecutar una acción de actualización. Entonces, actualizar la tabla tal, voy a actualizar la dirección donde la persona tenga el número de cédula tal. ¿Listo? Aquí yo puedo darle hasta el final y crear un nuevo dato. Entonces yo aquí coloco el nuevo número de cédula, el nombre, el apellido y la dirección. Le doy Apply y él ya me genera como tal la consulta de inserción. En este caso, como yo edité y también voy a insertar, me aparecen pues dos sentencias. Y eso pues se puede hacer porque están separados por punto y coma. Se va a ejecutar primero esto y luego se va a ejecutar lo otro. Pero en caso, pues, de que yo hubiera hecho tan solo una acción, o sea, si solo fuera a crear un registro, solo me va a aparecer esta acción. Insertar en la tabla tal, en las columnas tales, voy a insertar los valores siguientes. 4-1, Pepito Pérez, calle 1. ¿Listo? Le doy Apply y por aquí le doy Finish y por aquí le voy a Result Grid y aquí ya me debería aparecer como tal esos datos. Voy aquí a recargar. Bueno, aquí están las primeras porque el número de cédula es el primero.
111 Pepito Pérez, calle 1. Ese fue el dato que acabé de crear, ¿listo? Entonces aquí ustedes pueden ir jugando como tal con Workbench, que me parece pues mejor, ya que nos muestra como tal el código antes de ejecutar esa acción, ¿listo? En cambio en PHP-MyAdmin nos muestra más que todo después de ejecutar esa acción. En este caso yo voy aquí a Century SQL Editor, voy a decirle, voy a eliminar algo, entonces aquí me muestra la sentencia de eliminación. Aquí yo tengo que poner una expresión, ¿qué es lo que voy a eliminar? ¿O dónde voy a eliminar algo? Yo voy a eliminar algo donde la cédula, entonces aquí lo coloco, APR cédula, sea igual a 111, ¿listo? Si yo ejecuto esto, me vería como tal decir, listo, aquí ya ejecutado correctamente, ¿listo? Cuando aparezca aquí un chulito verde es porque está ejecutado. Y yo le voy a dar Select Rows y visualizo aquí si, ya está, si todavía está ese campo. No, ya no está ese registro, ya se eliminó, ¿vale? Entonces, esas son acciones que ustedes pueden realizar allí para practicar el conocimiento pues, de inserción, actualización, eliminación y de consulta, ¿listo? Entonces, aquí yo voy a actualizar. Entonces, aquí cuando yo voy a actualizar me dice, ¿qué es lo que quiero actualizar? O bueno, ¿qué voy a actualizar? Voy a colocar a una persona este número de cédula 111 y aquí cuando el número de cédula sea tal. Entonces, voy a mirar por aquí. En otra parte voy a mirar cuál número de cédula quiero actualizar. Voy a actualizar el de Juan. Entonces voy a colocar este número de cédula aquí. Y le voy a decir aquí que Juan ya no se va a llamar Juan, sino se va a llamar Pedro. El apellido ya no va a ser, no me acuerdo cuál era allí. Va a ser Meo. ¿Listo? Que la dirección la voy a actualizar a Tunja. ¿Listo? Si yo ejecuto, yo le voy a decir que voy a actualizar a Juan, le voy a cambiar tanto el número de cédula, como el nombre, como el apellido, como Tunja, como la dirección, perdón. Le voy a ejecutar y aquí ya me dice, listo, ejecutado correctamente. Yo voy aquí, Select Row Limits, y veo como tal que ya Juan ya no se llama Juan, sino se llama Pedro Meo Tunja, ¿listo? Pedro en apellido Meo, dirección Tunja. Y esas son las sentencias pues que me interesa a mí que ustedes vayan practicando. Entonces, recordemos, para insertar datos en una tabla, lo primero que tenemos que hacer es visualizar, buscar la base de datos, dar doble clic que quede en negrita. Ahí vamos a desplegar las tablas que ya hemos creado y en una tabla nos paramos encima y le damos clic y le damos Send to SQL Editor. Y aquí ya vemos las sentencias. Seleccionar, insertar, actualizar y eliminar. Jugamos con cada una de ellas. En este caso, Create Statement es básicamente para visualizar cuál fue la sentencia que se ejecutó para crear esta tabla, ¿listo? En este caso no la vamos a utilizar. Si la quieren analizar, pues bien allí. Pero vemos que eso fue lo mismo que vimos ahorita en el momento de crear una tabla, ¿listo? En este caso le voy a dar no guardar. Y aquí voy a hacer otra inserción de datos. Voy a insertar, entonces inserto otro nuevo dato y lo voy a ejecutar y luego le doy como tal aquí que me seleccionen los campos para visualizar si todo estuvo bien. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente, esa es como tal la función. Aquí, si no estoy mal, también se puede eliminar desde acá. Se puede eliminar aquí, dice Delete Select Row. Yo elimino. Si yo quiero agregar otro, entonces le doy Insert New Row y aquí inclusive yo puedo colocar esos datos. ¿Listo? Y aquí, al momento de darle Apply, ahí sí se va a ejecutar eso, de eliminar y de insertar. ¿Listo, chicos? Entonces, pues esto es lo que me interesa que ustedes realicen, que hagan estas prácticas. Y en cuanto a la evidencia número 2, lo que hay que hacer es lo siguiente. Aquí vamos a hacer otro recorderis de la evidencia número 2. Entonces, la evidencia número 2, nosotros debemos pues consultar primero el material de aprendizaje, hacer como tal el diseño de la base de datos y de las tablas, que fue lo que nosotros hicimos con PHP-MyAdmin, crear la base de datos, crear sus respectivas tablas, ¿listo? Luego de eso, nosotros pues podemos hacer unas pequeñas consultas de inserción, eliminación, edición de datos, y todo eso lo vamos a plasmar en un documento de Word, ¿listo? Primeramente, como siempre, su debida portada y seguido, pues, lo que es el desarrollo de esa evidencia. Entonces, aquí, creación de base de datos. Entonces, me colocan el código que se generó ya sea aquí desde consola, bueno, aquí no se genera el de creación de base de datos.
pueden colocar el de MySQL Workbench. O si ya lo saben, pues lo pueden colocar acá. Create database y el nombre de su base de datos. Pedro, ¿listo? Y le colocamos la captura de esa base de datos que se creó. La podemos recortar para que sea más bonito. Algo así. Y ya tenemos mi primera sentencia de creación de la base de datos. Que ahora, seguido de eso, yo voy a crear mi primera tabla. Entonces aquí, creación de tabla aprendiz. Voy a colocarlo aquí entre comillas para que sepa pues, que es el nombre de la tabla aprendiz. Entonces aquí yo coloco el código de esa creación de esa tabla. Recordemos que la podemos ver desde consola. Aquí en este caso sí la podemos ver. O también la podemos ver desde MySQL Workbench al momento de ejecutar pues esa creación de esa tabla. Entonces aquí es create table, el nombre de la tabla, voy a colocar aquí entre paréntesis tal cosita, tal columna, tal cosa. Y aquí lo último, la llave primaria, ¿listo? Y aquí le coloco pues obviamente mi captura de pantalla de la creación de esa tabla. Como les recuerdo pues, pueden hacerlo tanto en Workbench como en PHP-MyAdmin. Ya les dejo como tal de gusto, como tal la herramienta que ustedes deseen utilizar para realizar este ejercicio. Aquí entonces, ya después de la creación de todas las tablas, van a hacer, por ejemplo, insertar datos en tabla aprendiz. ¿Listo? Entonces voy a hacer una inserción de datos. Entonces, ¿cómo es la consulta de esa tabla, de esa inserción de datos en esta tabla? Insert into aprendiz. Voy a colocar aquí las columnas. Voy a colocar aquí los valores. ¿Listo? Y aquí coloco pues nuevamente la captura de qué fue lo que se ejecutó. En este caso, aquí voy a colocar que se ejecutó esa acción y aquí se creó la nueva fila de ese dato que yo acabo de crear con esa consulta. Insert into, ¿listo? Y aquí voy a crear, por ejemplo, actualizar en tabla aprendiz. Solo una, no me interesa que hagan unas 1000. O bueno, que me pongan aquí unas 1000. Solo quiero que me pongan como tal la inserción de una tabla, la actualización de una tabla y la eliminación de una tabla, ¿listo? Y también la selección de una tabla, sería el select asterisco from. Consultar datos de una tabla. Datos de una tabla. Y aquí colocan select asterisco from y colocan el pantallazo. ¿Listo? Aquí pues esto básicamente es un poquito de la evidencia, pero como ven pues no es difícil lo que hay que hacer. ¿Listo, chicos? Sí, cuéntame, ¿alguien tiene la manito alzada? ¿José? Sí, profe. Profe, en PHP también se puede hacer lo mismo que en Workbench. Es que en Workbench me quedé en lo de la conexión y en PHP me quedé en la creación de la tabla. Sí, se puede hacer lo mismo, José. Se puede hacer lo mismo, se puede insertar datos, entonces para la inserción de datos o para creación de tablas, pues ya lo vimos acá, creación de tablas, nombre de la tabla. Aquí colocamos, después de esto, colocamos los nombres de las columnas. Seguido de eso, ya podemos ver aquí el código para la creación de la tabla. Copiamos ese código, lo pegamos en Word y tomamos el pantallazo de la creación de la tabla. Entonces, para inserción de datos, pues voy acá a insertar, coloco los datos y le doy continuar y ahí me genera el código para la inserción de ese dato. Y le tomo pantallazo de aquí en examinar del dato pues que fue creado. ¿Listo? Aquí en esta parte, listo, se creó tal dato, tomo pantallazo y lo pego allí en Word. ¿Listo? Pero sí, efectivamente se puede hacer las dos cosas en cualquiera de las dos herramientas. Profe, yo empecé a crearlo contra el Excel y a mí no me muestra nada en la consola. O sea, o sea, yo le puse a la tabla los datos de la primera tabla del Excel. Correcto. Pero a mí no me muestra nada en la consola, simplemente... Listo, aquí intenta hacer lo siguiente, intenta presionar aquí donde dice historial. A ver qué te aparece. Aquí en la parte derecha hay una opcióncita que dice historial. Dale clic ahí. No aparece nada. ¿No aparece nada? No. Bueno, qué raro. Bueno, eso lo podemos ver ahorita que terminemos la conferencia. Miramos a ver qué te está pasando. ¿Listo, José? No hay problema por ello. Listo, chicos. Entonces, recorderis, pues la evidencia va de lo siguiente. Portada,
creación de la base de datos, creación de sus respectivas tablas según el modelo relacional y unas pequeñas actividades de inserción de datos, de actualización, de consulta y de eliminación de datos. ¿Listo? Ya, obviamente, pues esto no es lo único de la evidencia. Ya el día martes y miércoles voy a encargarme pues de darles a conocer como tal a ustedes lo que son los procedimientos almacenados, las funciones y desencadenadores o triggers, y ya con eso ustedes pueden allí crear su evidencia, o sea, terminar su evidencia completa, ¿listo? Pero por el momento que puedan ir trabajando en lo que es esto, que es lo más sencillo, que es sencillo. Luego también es sencillo, ¿listo? Creación de base de datos, creación de las tablas, obviamente de todas las tablas que tienen allí, lo que es la inserción de los datos en la tabla, la actualización de un campo en la tabla, la consulta pues de los datos y la eliminación. ¿Listo, chicos? ¿Entendido hasta ahí? Listo, profe. Listo, chicos. Recordemos pues de que cada titulito pueden ahí colocar lo que deben colocar como tal el código, ¿listo? Y abajo pues la respectiva captura de pantalla. El día, como les comenté, el día martes y el día miércoles pues vamos a dar explicación de lo que son los procedimientos almacenados, que es básicamente lo último que vamos a ver en esta evidencia número 2. Recordemos que para la evidencia número 2 tenemos hasta el día 27, pero como siempre les comento, no dejen todo para la última hora, chicos. Si pueden hacerlo ahorita, si tienen tiempo, por favor, háganlo, vayan haciéndolo, creen su base, ya crean su base de datos, listo. Tomen ese pantallazo, métanlo en un Word y ya tienen ahí su primera partecita. Si ya crean las tablas, pues listo, cojan ese código, pónganlo en un Word con su debida portada y vayan colocando y vayan armando su evidencia número 2, ¿listo? Como ven, pues no es una evidencia bastante compleja que digamos. Traté pues de darles como tal la mejor explicación posible para que ustedes no se vayan como tal a frustrar. En algunos casos, o por ejemplo en la universidad a mí, digamos que me forzaron a aprender como tal el código así netamente, pero hoy día, desde mi perspectiva, no es necesario aprenderlo de una, sino a medida que uno va como tal interactuando, a medida que uno va creando acciones o algo así, o va creando, insertando datos y todo ello, uno va aprendiendo como tal ese código, ¿listo? Entonces, por ello, pues les di a conocer esas herramientas que me parecen pues útiles para que ustedes puedan ir trabajando en sus bases de datos de una manera pues bastante rápida y flexible. ¿Listo, chicos? Listo, Entonces, con gusto, Sí, señor. con gusto, Laura. Sí, Entonces, señor. con esto, ¿Entendido? Sí, señor profe. excelente, chicos, excelente. Entonces, con esto, pues ya como tal sería la explicación de la evidencia la explicación de la sesión del día de hoy al grupo. El día de hoy, pues les voy a enviar unos videillos sencillos de cómo crear una base de datos. Son videitos cortos de 5 minutos, por si quieren retroalimentar, pues, o bueno, quieren volver a ver cómo crear la base de datos desde MySQL Workbench y desde PHP-MyAdmin, ¿listo? Inclusive creo que ahí en ese video también está la inserción, la creación de las tablas. Y pretendo pues hacer otros para darles explicación de cómo insertar videos cortos, no videos pues así largos, videos cortos de 2 o 5 minutos, para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan hacer rápidamente, ¿listo? Recordemos pues que el tiempo hoy día es oro. Listo, chicos, entonces pues no sería más. ¿Tienen dudas, preguntas en las cuales yo les pueda colaborar? Alguien pues que no haya podido instalar los software, si no han podido instalar, me escriben por WhatsApp y con mucho gusto les puedo colaborar con ello. ¿Listo? ¿Todo claro, John Freddy? Instructor. Excelente. Dime, Dani. Todo claro hasta el momento, profe. Sí, instructor, usted sabe lo que pasó ayer, que usted me Sí, estuvo correcto, no hay asesorando con el problema, Dani. computador. Cuando ya solucione el problemita ese, cualquier cosa, si tengo un inconveniente con la instalación de los software, yo le contacto. Listo, Dani, excelente, no hay problema. Sí, Kevin, ¿que me querías decir algo? No te escuché muy bien, qué pena. No, está todo bien hasta el momento. Listo, Gracias. excelente, Kevin, excelente. Entonces, pues, esa ha sido la explicación del día de hoy. Espero pues que terminen de pasar un buen día. Ya inclusive vamos para las buenas tardes. Y nada, hasta la próxima, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta, si están practicando, si están obteniendo más conocimiento y si les aparece algún error, me dicen, profe, ya me aparece tal error, yo con mucho gusto les puedo colaborar en deducir pues qué es lo que está pasando y en darles una pequeña solución. ¿Listo? No olviden enviar el link de sesión. Listo, Dani, excelente. Yo ahorita pues a lo que termine como tal la grabación, pues las envío. Listo, voy a tener aquí la grabación, voy a dejar de presentar